Excelente, don Miguel. Estábamos justamente compartiendo un poco las cifras de comercio exterior, las exportaciones que vienen recuperando después de un año bastante difícil el año pasado. Y un punto que resalto entre todos los datos es las reexportaciones, que tienen que ver justamente con el comercio de frontera, que fue muy resentido, creo que fue una de las áreas más resentidas el año pasado por las restricciones en frontera, el cierre de frontera. Y esto muestra un recupero, vamos a decir, porque todavía no llega todavía a niveles, por ejemplo, del 2019. Sí, así mismo es. Ayer, en el año anterior, habíamos tenido una caída bastante importante, un poco por lo que señalaba Alicia, el cierre de frontera, todo, digamos, lo que implicaba, digamos, las medidas de confinamiento, ¿verdad? En Paraguay, prácticamente en toda la región. Y este segmento de importaciones, ¿verdad? Que tiene como contrapartida las exportaciones, justamente se había reducido en forma importante, y un poco con la apertura de la frontera. Creo que fue aproximadamente durante la segunda quincena de octubre del 2020, empezó este proceso justamente de reactivación. Viene aumentando en forma importante respecto al año anterior, pero bien como habías señalado, o sea, todavía no alcanzamos los niveles del 2019, y un poco es como consecuencia de todo lo que dejó, las secuelas también de la pandemia, ¿verdad? O sea, recordemos que hasta el primer semestre de este año, en Paraguay y también en algunos países de la región, Brasil también, los niveles de contagio eran todavía bastante altos. Y por lo tanto eso hacía o tenía también su incidencia, digamos, en este comercio de frontera. No obstante, hoy vemos que las cifras, por lo menos respecto a las proyecciones que habíamos hecho, son bastante consistentes, digamos, con ese escenario que habíamos previsto hacia inicios de año. Porque prácticamente lo que es las reexportaciones depende pues mucho de cómo están nuestros vecinos, en este caso cómo está Brasil, cómo están los consumidores que vienen a comprar de Brasil. Bueno, Argentina todavía no, porque recién nomás se abrió la frontera, pero fundamentalmente Brasil. Y no depende, o sea, aquí la gente está preparadísima para vender, pero depende, es un comercio que depende de la situación también de nuestros vecinos. Asimismo, y generalmente lo que miramos son dos variables, ¿verdad? En primer lugar, el real, que si bien, digamos, muestra alguna apreciación en el margen, en lo que va del año. Recordemos que en el año anterior se había depreciado en forma importante, de niveles de 4.2, 4,3, está hoy en niveles de 5,2, 5,3 más o menos, que tiene mucha incidencia justamente en el poder adquisitivo, digamos, de justamente el brasilero, que es el principal cliente, digamos, de ese comercio de frontera. Y también, si bien hay una recuperación, digamos, de la economía brasilera, también mirando un poco en lo que era la trayectoria de crecimiento de Brasil en el 2019, 2020 principalmente. Perdón, 2019, ¿verdad? Y mirando un poco lo que pasó en el 2020, hoy, si bien hay una recuperación, los niveles que se están observando todavía están a la par o un poco por debajo, digamos, de lo que era la tendencia antes de esta pandemia. Miguel, en líneas generales, nuestras exportaciones, justamente ahí tenemos en placa, sufrieron un incremento bastante importante. Nuestras exportaciones totales están en 26%. Hay justamente dentro de este grupo las exportaciones registradas, que es donde justamente está en el grupo de la soja, la carne, una dinámica bastante interesante. Y haciendo un comparativo en lo que es el año pasado, son 2.200 millones, 2.400 millones aproximadamente de ingresos de divisas más que el año pasado, ¿verdad? ¿Cómo impacta eso en la economía? En primer lugar, yo creo que representan ingresos bastante importantes para la producción, digamos, que tiene, digamos, como principal destino las exportaciones, ¿verdad? Permiten cubrir los costos, ¿verdad? Permiten también prepararse o preparar, digamos, para seguir aumentando la producción, un poco en la línea de lo que estamos viendo con el caso de la carne, Ahí que ha justamente tenido una vemos. dinámica bastante importante, ¿verdad?
Por otro lado también, recordemos que nosotros hay una buena parte de insumos, un poco también de bienes finales y también de bienes de capital que lo importamos y por lo tanto para esas importaciones hay una demanda de dólares y por lo tanto estos ingresos por el lado de las exportaciones también permiten, digamos, que podamos hacer esas importaciones sin un efecto muy importante, digamos, en el tipo de cambio, que sería en un contexto donde no tengamos esta oferta complementaria derivada justamente de las ventas externas.